Bendiciones a todos, familia. Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Hoy le damos gracias al Señor por una oportunidad más de estar aquí. Así que tengan un bendecido sábado todos ustedes. Hoy estamos en el día 233 de la Biblia en un año y hoy comenzamos el libro de Job. El libro de Job es un libro espectacular, un libro de muchas profundidades espirituales. Así que estudienlo detenidamente y profundamente, verdaderamente. Y si tienen que meditar en esa palabra más de una vez, háganlo, ¿ok? So vamos a estar leyendo Job 1, todo el capítulo. Job 2, todo el capítulo. Job 3, del 1 al 26. Primera de Corintios 14, del 1 al 17. Salmos 37, del 12 al 29. Y Proverbios 21, del 25 al 26. Y voy a estarles leyendo lo que dice la palabra en el libro de Corintios. Vamos a continuar en el libro de Corintios 14. Y aquí Pablo le está hablando a los corintios sobre el uso de los dones espirituales y la profecía mayor que las lenguas. ¿Y por qué Pablo le dice a ellos que la profecía es mayor que el don de hablar en lenguas? Es importante porque en este tiempo en que Pablo le está predicando a los corintios, Pablo está predicando a los corintios, es importante porque los corintios estaban deseosos de hablar otras lenguas. Había mucho ego entre esta gente. Ellos decían, bueno, si hablo en otras lenguas, en lenguas angelicales que nadie me entiende, aquí todo el mundo en la congregación va a pensar que, wow, yo sí tengo un rango más alto espiritual que todo el mundo. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, espérense un momento, déjenme traer un discernimiento sobre lo que esto significa. Y está aquí el capítulo 14 y dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Todos los dones espirituales son buenos, hay que seguir el amor, pero hay que procurar los dones espirituales. Así que si usted no habla en lengua, si usted no está operando en ninguno de sus dones, ore para que el Señor se los revele. Y dice, pero sobre todo que profeticéis, procuren profetizar. Y vamos a ver por qué. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Escuchen esto. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y aquí él comienza a hablar sobre esto, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí él está hablando, está diciendo, escuchen, ustedes están deseando hablar en otras lenguas y está el don de lenguas, el que habla en otras lenguas, y está el que tiene don, ¿verdad?, de interpretar lenguas. Está el don de lenguas y de interpretación. Y está por otro lado las lenguas angelicales que solamente edifican al que las está orando, porque la lengua angelical es una lengua que tú no sabes lo que tú estás hablando, es una lengua que el Espíritu Santo viene a interceder a través de ti y ahí Satanás no se puede meter. Cuando tú empiezas a hablar otras lenguas, tú empiezas, el Espíritu Santo empieza a interceder a través de ti directamente al Padre. Y ahí en ese momento, pues tú estás siendo utilizado por el Espíritu Santo para interceder por algo específico que Satanás ni siquiera la puede interpretar esa lengua. Está la otra lengua que tú hablas en otras lenguas y tienes la interpretación de esas lenguas. Hay personas en una congregación que se levantan a dar una profecía en lenguas. Y si eso sucede y esa persona no tiene la interpretación, tiene que levantarse otra persona en la congregación a interpretar esas lenguas, porque lo que Pablo está hablando aquí es, ¿cómo entonces yo me voy a levantar a dar una profecía en lenguas a la congregación y nadie va a entender? Esa persona se queda sin entendimiento. Eso no viene de parte de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en la congregación tiene que tener una interpretación y tiene que venir de parte de Dios, porque si no viene de parte del Señor, entonces la congregación completa se queda sin entendimiento y eso no es de Dios. Eso es del diablo, porque entonces ahí entra la confusión
y las personas comienzan a interpretar las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces aquí Pablo dice procurar los dones espirituales. ¿Por qué? Porque no había nada malo en que los cristianos de Corintios verdaderamente quisieran tener esos dones, pero ellos convirtieron esto en un deseo muy grande, una búsqueda obsesiva. Y cuando la única búsqueda de los cristianos debe de ser, ¿verdad?, el amor, porque él dice, sobre todas las cosas busquen el amor, pero también deseen los dones espirituales. Entonces Pablo dice, profeticen. ¿Por qué? Porque como yo hablé, Pablo habla de la profecía del don de lenguas en un contexto y los otros son los dones espirituales, como les dije. ¿Por qué? Porque la profecía edifica, exhorta y consuela. Escuchen bien, muchos de ustedes están acostumbrados a una profecía que se hacía en los tiempos antiguos donde venía una condenación tremenda para la congregación. No. Hay mucho tipo de profecía. A veces el Señor te da una palabra, pero no es para la congregación, no es para la iglesia entera, no es para el cuerpo de la iglesia, sino es para ti o para una persona en específico. Usualmente cuando la profecía viene en un término negativo o algo así, que usualmente nunca sucede, porque como les dije, viene para exhortar, edificar y consolar. Si no viene para eso la profecía, entonces eso no es de Dios. Nadie va a venir, Dios no va a venir a condenarte. Dios te va a hablar a ti directamente en las cosas que tú estás mal. Pero de púlpito no va a venir una condenación sobre el cuerpo de Cristo, porque Pablo aquí es muy claro y dice que edifica, consola, ¿verdad? Edifica, exhorta y consuela. Es bien importante. ¿Qué cosa quiere decir la edificación? Es construir. Es un término de construcción y habla de edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una palabra de profecía que edificará a alguien y no lo hará pedazos. Levantará la iglesia, no viene a condenar. ¿Ok? La edificación construye. La exhortación es un estímulo, ¿verdad? Es un término también de construcción y habla de edificar. Es increíble. La exhortación es el estímulo. Es como un discurso entrenador que habla de cuán bien vas a hacer las cosas. Es una palabra que anima a alguien. Es una palabra que no desanima. O sea, la edificación construye, la exhortación estimula. Ahora, la consolación tiene la idea de no solo consolar, sino también de fortalecer. No solo lloras con los que sufren y pones tus brazos alrededor de ellos, sino que tú también los fortaleces para llevar la carga. Cuando esta palabra profética viene, fortalece, no debilita, fortalece. ¿Ok? ¿Qué hace la profecía? Edifica, exhorta y consuela. Si no viene a edificar, si no viene a exhortar y no viene a consolar, esa profecía viene del diablo, no viene de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una prédica y una profecía? Predicar es esencialmente una combinación de los dones de enseñanza y la exhortación. Y la profecía tiene los elementos primarios de la predicción y la revelación. La profecía tiene los elementos de predicción y revelación. Y la prédica tiene dones de enseñanza y de exhortación. ¿Ok? Para que eso les quede claro. Entonces, aquí Pablo está hablando, porque el que habla en lenguas le habla a los hombres. ¿Sí? No le habla a los hombres, sino a Dios. Que usted está hablando en lenguas, usted está hablándole a Dios. Es una conversación suya directamente con el Señor. ¿Por qué? Porque nadie lo entiende. Entonces, Pablo reconoce que normalmente cuando alguien está hablando en lenguas, más nadie lo puede entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla misterios. Entonces, si tú vas a hablar en lenguas y no tienes la interpretación, pues hazlo para ti y hazlo en tu casa privadamente. Pero aquí Pablo está hablando cómo debemos de comportarnos nosotros que hablamos en otras lenguas si no tenemos la interpretación o profetizamos y no tenemos el don de exhortar, el don de llegar y hablarle a la congregación y traducir lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces no debemos de hacerlo en público, debemos hacerlo en privado.
en privado, porque si yo llego a la iglesia y me pongo a hablar en otras lenguas, estoy el servicio entero hablando en otras lenguas, ¿a quién edifiqué? No edifiqué a nadie. Las personas se van de ahí confundidas. Es como una misa en la iglesia católica en latín. ¿Qué entendió la persona? No entendió nada, a no ser que sepas ese idioma de latín y tú puedas traducirlo, ¿ok? Entonces, yo hago un paréntesis aquí con la profecía, porque esto es muy importante. La persona que profetiza no habla nada negativo, ¿ok? No habla nada negativo, viene, exhorta, edifica y consuela. Eso hace la profecía. Ahora, muchas veces Dios da una palabra para una persona específica y le deja saber a esa persona a través de la profecía que está haciendo algo malo para que esa persona se levante y comience a edificarse, pero siempre trae una palabra de edificación y de consuelo para esa persona, ¿ok? Cierro el paréntesis. ¿Ok? Esto es muy importante para que ustedes entiendan lo que esto significa, ¿verdad? Acuérdense, aquí Pablo les está hablando y después Pablo termina diciéndole, ¿cómo voy a orar? Oraré en el Espíritu, pero también oraré en una lengua que me entiendan. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré en una lengua que me entiendan. Es por eso que cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos orando por una persona, a veces, Señor, para traernos una revelación de lo que está sucediendo con esa persona, comenzamos a orar en lenguas, pero el Señor ahí mismo nos da la interpretación para poder decirle a esa persona, el Espíritu Santo de Dios dice esto acerca de ti. Pero si le hablamos solamente en lenguas a esa persona no se va a ir edificada de la iglesia. Por eso Pablo dice, añoren los dones, deben desear los dones, operen en amor, el don del amor, el amor es primordial, si no, no pueden operar en nada de esto. Ahora, deseen los dones, pero más que todo, deseen la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía viene a edificar, a exhortar la iglesia. Es importante, exhorta y edifica. La profecía viene a edificar la iglesia y a exhortarla. Entonces, cuando nosotros hablamos esa exhortación, que le decimos a la persona, Dios está contigo, el Señor dice esto, vienen momentos, Dios comienza a hablar, porque la profecía viene directamente del trono de Dios, viene directamente del Espíritu Santo, es mandada por Dios para edificar la iglesia, para que la iglesia se levante, para hablar sobre los misterios de Dios, de lo que Dios tiene, del futuro, y también viene a hablarte del presente, pero siempre viene a edificar. Siempre edifica, exhorta y consuela. Así que si conoces a alguien que te está dando una profecía que te va a ir muy mal, que te vas a morir en la esquina, eso viene del mismo demonio, no viene de Dios. Así que recuérdate, tienes que añorar los dones, tienes que querer tener esa intimidad de Dios, ¿verdad? Esa edificación directamente tú y Dios, pues cuando hablas en otras lenguas, pero también pídele a Dios que te dé el don, ¿verdad? De poder traducir esas lenguas, ¿verdad? Y también de profetizar. Y después vamos a ir un poquitico más profundo en lo que es el profeta y la profecía. Otra cosa que les quiero aclarar. El don de profecía viene directamente del Espíritu Santo. No se confundan porque en estos momentos hay escuelas de profetas. Si usted va a la Biblia y usted encuentra una escuela de profetas en ese tiempo, usted me llama y me deja saber dónde está, ¿verdad? Porque en la Biblia no aparece ni siquiera un instituto ni una escuela de profecía, porque eso de don solamente viene y es dado por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor me los bendiga y estamos hablando mañana nuevamente, otra vez, en la Biblia en un año. Que pasen un precioso y bello sábado. Chao, bye bye.